Días, feliz y bendecida noche. Estamos aquí en nuestro live número 2. La crianza comienza desde el vientre. Este es nuestro segundo espacio de preparación para ese taller gratuito. Este es el segundo momento y el segundo live que nos permite generar estos espacios para seguirnos conectando, acercando, conociendo cada vez más acerca de la crianza y de esa crianza consciente. Entonces, les doy la bienvenida y muy agradecida a cada una de las personas que van y van uniéndose a estos espacios o que están viendo por diferido y van a ver por diferido este gran live. Entonces, me presento para aquellas personas que no me conocen. Mi nombre es María Janet López, soy mentora de crianza consciente, creadora del método Realidad Infantil. Este método que nos permite guiar, acompañar y generar procesos también de transformación en cada una de las familias, de los niños y las niñas. Entonces, quiero a través de este espacio también que nos permitamos conversar y generar herramientas que nos lleven también a ser cada vez padres, madres más conscientes. El día de ayer tuvimos nuestro primer live donde compartimos también experiencias también durante esta etapa y es cuando nos enteramos que estamos en embarazo, cómo fue ese proceso, para algunos un proceso que ha sido muy doloroso, de shock, para otros un proceso muy lindo, el cual cada vez vamos a ser y seremos más conscientes cuando nosotros conectamos y nos acercamos mucho más a identificar en cada una de estas etapas de la vida cómo nos permiten transformarnos, conectar, acercarnos, generar procesos también de sanación y generar procesos por algunas de las situaciones que de pronto en esos momentos no las hicimos como debíamos haberlas hecho, o seguramente esas eran las herramientas con las que contábamos y las desarrollamos así y pensamos que eso no lo podemos transformar luego. Y hoy te quiero decir que sí, muchos de estos aspectos que en algún momento los hicimos quizás desde un punto de vista totalmente erróneo, o nos equivocamos porque somos padres y también cometemos errores, entonces quizás nos equivocamos en algunas de las situaciones que vivimos, pero estamos aquí para también ser conscientes y mirar y encontrar la manera de poderlas transformar. Entonces, les doy esa bienvenida a este espacio y en este momento iniciamos también a conversar acerca de la crianza y cómo esta crianza comienza desde el vientre. Quiero que nos acerquemos también y iniciamos ese recorrido desde ese momento en que nos enteramos, recibimos esa gran noticia que estamos en embarazo y cómo paso a paso se empieza a generar un camino de transformación. Gracias a las personas que se están conectando a estos espacios. Permítanos saber también desde qué parte se conectan, si es aquí desde Bogotá o desde qué parte de la ciudad también nos estamos conectando, para también ir conociendo y permitir que este mensaje llegue a muchas y a muchas más mujeres que quizás en este momento estén deseando encontrar una herramienta para esos procesos que están viviendo. Entonces, eso es lo importante y eso es lo importante de poder generar estos espacios, y es poder brindar herramientas que nos apoyen en diferentes situaciones. La crianza comienza desde el vientre y quizás mucho antes de solo en el momento que estamos en gestación, mucho antes empieza la crianza. Y este proceso de crianza que comienza ya cuando nos enteramos y está en nuestro vientre, nuestro bebé. Entonces iniciamos un proceso y decimos, pero ¿cómo vamos a hacer, cómo vamos a generar esas herramientas para empezar a criar a nuestro bebé o empezar a generar ese acercamiento con nuestros bebés desde el vientre? Entonces es un aspecto muy importante
y que cada vez debemos hacerlo más consciente. Quizás en los momentos, y hablo desde mi experiencia, cuando estaba en embarazo integraba algunas herramientas aún sin conocer a profundidad la importancia que tenían, como también hubo otras que no las desarrollé, no las hice y que en este momento identifico que era importante haberlas hecho, pero que como no las hicimos en ese momento, como les decía, no es tarde para empezar también a reparar y a sanar aquellas cosas que dejamos y dejamos de hacer como correspondía. Durante esta etapa del embarazo, cuando inicia todo este proceso, primero quiero comentarte que se generan, como lo dialogábamos también el día de ayer, y te invito también para que revivas este live del día de ayer, el número 1, para que te permita también conectar un poco con eso que ya veníamos dialogando. Entonces, importante también, si te das el permiso y poder revivir este live del día anterior, para que también podamos integrar esas herramientas y esas herramientas que allí generamos, brindamos, desde no solo desde la experiencia, sino también desde todos los procesos de formación que hemos desarrollado, donde nos han permitido identificar aspectos que son fundamentales, no solo para el desarrollo de nuestros niños y nuestras niñas, sino también para nosotros mismos. Entonces, eso es fundamental que nosotros lo tengamos y lo tengamos presente. Todo lo que hagamos en nosotros, en nuestro proceso de formación, va a ser cada vez más ese don y esa herramienta fundamental para seguir acompañando los procesos de crianza en nuestros hijos. ¿Por qué? Porque lo estamos haciendo de una manera también en coherencia y en ejemplo. Cuando nos damos nosotros también prioridad para querer fortalecernos como padres, en ese sentido estamos también enseñándole a nuestros hijos que también ellos son prioridad en todo lo que ellos desarrollan. Este aspecto y es empezar a identificar, y acá te tengo como cuatro aspectos importantes que nos van a permitir también identificar la importancia de tener presente ese acompañamiento que desarrollamos durante este proceso de la gestación. Esta etapa se considera un periodo de 1000 días, en que se viven constantemente diferentes desarrollos, no solo para el bebé, sino también diferentes cambios para la mamá. Entonces es un proceso tan significativo que muchas veces no le damos más que el lugar, la importancia que merece. Creemos que el hecho, sí, estoy embarazada y ya espero, sí, voy a unos controles, genero también como unas acciones de cuidado, pero cuando nosotros le damos más ese valor y ese sentido a estos 1000 días que vive nuestro bebé y que vivimos junto a él y que generamos diferentes procesos de transformación, cuando empezamos a identificar toda la transformación que se está gestando dentro del vientre, es cuando empezamos a ser cada vez más conscientes del acompañamiento que debemos realizar a nuestros hijos. Y como para hacer una analogía, es cuando nosotros colocamos una semilla dentro de la tierra, allí, como está allí dentro de la tierra y no podemos ver todo lo que está dándose en este proceso, es algo que está allí oculto, y sucede casi que lo mismo cuando nuestro bebé está allí en el vientre. Se están dando dentro del vientre diferentes procesos que, claro, ahora los podemos nosotros hacer un poco más visibles a través de las ecografías que nos tomamos, donde nos permiten tener ese acercamiento y poder ver un poco más a nuestros hijos. Sin embargo, este proceso, así como la semilla, empieza a generar todas esas transformaciones allí internas, que son esas transformaciones que nos va a permitir también
que nuestros hijos, cada vez que crezcan y crezcan, estén mucho más fortalecidos. Y es como mamás, como papás, generamos ese acompañamiento desde este proceso que es en el vientre de nuestros hijos, como cada vez vamos a ser más conscientes de muchos y muchos aspectos que se viven allí, en este lugar que es el primer lugar y es el hogar de nuestro bebé. Viene siendo también como esa radiografía de lo que pasará después. Y empieza desde este espacio donde yo empiezo a generar también conversaciones con mi hijo, empiezo a generar acercamientos y acá se viven también algunos de los lenguajes que en algún momento les comentaba. El acercamiento tiene que ver también con ese contacto que tengo con mi bebé, cómo genero esos espacios para a través del vientre generar experiencias donde acaricio a mi bebé, de también cómo le estoy a través de mi voz, de la palabra, le estoy constantemente diciendo a mi bebé qué tan importante es para mí y qué tan importante es él para que lo estamos esperando también en este mundo. Entonces, todas esas palabras de afirmación que nosotros constantemente les estamos diciendo, todo ese proceso lo desarrollamos y muchas veces lo desarrollamos de manera inconsciente, porque ya lo hacemos también a veces sin pensar que eso es importante, pero también sabemos que para nosotros como padres es importante escuchar estas palabras, es importante un abrazo, es importante una caricia. En ese sentido, empezamos a hacerlo así con nuestros hijos. Entonces, vivir esta experiencia desde el vientre con nuestros hijos, de dialogar con ellos, de generar estos espacios de contacto, de también empezar a identificar aquellos mensajes que ellos nos brindan a través de sus movimientos, a través de a veces algunos sonidos que quizás nosotros tenemos y cada vez cuando estamos más atentos empezamos a descubrir esos sonidos que nos están comunicando, esos movimientos que empiezan a desarrollar dentro del vientre, donde ya nosotros interpretamos y muchas veces ya ese sexto sentido de mamás nos dice se está acomodando o en algún momento hace algún movimiento y es bueno, hay algo que como que no le gustó o sucede alguna situación, siente uno también como que se asusta o se esconde, que muchas veces decimos no, es que se escondió porque la barriguita se nos ve más pequeña o en algunos momentos se expande y es como si estuviese muy feliz por el acercamiento de alguna persona, por las palabras que constantemente les decimos. Entonces, todo esto cuando nosotros estamos presentes, identificamos todas estas señales que nos brindan nuestros hijos. Y que cada vez estas señales nosotros las vamos a seguir potencializando porque vemos y reconocemos el bienestar que no solo están generando para ellos, sino también para nosotros como padres. Porque encontramos ese mecanismo de comunicación con nuestro bebé. Entonces ya nuestro bebé sabe, muchas veces cuando nosotros en la mañana les decimos vamos a bañarnos, entonces ellos ya también empiezan a integrar todo esto que nosotros estamos desarrollando en nuestro día a día. Ellos saben, porque nosotros dialogamos con ellos cuando vamos a dormir, muchas veces les pedimos o hablamos con ellos para que estén cómodos, para que nos permitan también dormir cómodos. Entonces, todos estos mensajes y lenguajes que generamos con nuestro bebé son importantes que los sigamos cultivando. Y por eso allí empieza, y como les decía, empieza casi que desde antes, todo este proceso de crianza, porque ya estoy generando esos diálogos y esas herramientas que me permiten seguir fortaleciendo en su día a día todo su proceso. Entonces, háganme saber por acá si esto conecta también con ustedes,
si de la misma manera les ha sucedido con sus hijos. Me dice por acá que sí, que claro que algunos se acomodan, que a veces sacan el codo y generan como presión. Así es, digamos que todo esto que vivimos con nuestros hijos es mágico en el momento en que nosotros cada vez nos vamos reconociendo, conociéndonos nosotras como mamás y conociendo cada vez más a nuestros bebés. Y se articula con esto aspectos también importantes a tener en cuenta, y tiene que ver también mucho con el estilo de vida también que llevamos. Nos genera también esa, más que el cuestionamiento, y es qué estilo de vida estoy llevando, como bien estoy también generando esos cuidados que merece mi bebé, y no solo mi bebé, sino que merezco yo como mamá, de estar presente y estar pendiente también de su salud. Tengo también presente que las situaciones que estamos viviendo, las situaciones que se viven en este periodo, dejan también una huella, y una huella en nuestros bebés. Entonces, es importante que también poco a poco nosotros también generemos esos diálogos si vivimos situaciones de separación, si vivimos situaciones de rechazo, situaciones de abandono, todo este tipo de situaciones que pueden surgir también en esta etapa. Todo esto es importante que nosotros lo tengamos presente, porque son cosas que debemos ir trabajando, ir sanando. ¿Y sanando por qué? Porque eso que estamos viviendo nosotros con nuestros hijos va a dejar una huella no solo en nosotros, sino en ellos. Y es importante que ellos también sanen estas heridas que han quedado en esos momentos, que quizás en el momento que tú las viviste no hayas tenido las herramientas para hacerlo, pero que poco a poco es importante identificar qué heridas se presentaron durante el embarazo. Entonces, qué heridas tú puedes identificar que se presentaron durante el embarazo o durante todo este proceso que estabas viviendo, cuando te enteraste de que estabas embarazada, todo lo que viste, todas estas situaciones que viste en esta etapa, es importante tenerlas presente. Y ayer la invitación que les hacía es que las anotemos, escribamos, que es también un proceso de sanación, traer, recordar y revivir todo esto, dejarlo escrito, porque nos va a permitir identificar esas heridas o esas huellas que han quedado en estas etapas y que quizás no las hemos y no las hemos trabajado. Heridas de abandono, heridas de rechazo, heridas de ausencia, bueno, diferentes heridas, las cuales ahondaremos más adelante, y a los cuales le tengo también una invitación muy especial para que podamos ser parte de un espacio donde iremos mucho más profundo en este aspecto. Entonces, y hasta aquí, bueno, quiero darte las gracias también por estar en este espacio, y hacerte la invitación antes de continuar, porque este tema, y más que este tema, esta experiencia que vivimos durante el embarazo es tan mágica y tan bonita, que cada vez que nosotros vamos paso a paso, si entráramos paso a paso a mirar desde ese primer momento del embarazo, ese primer mes, el segundo mes y mes a mes, es algo que es tan y tan inmenso, y tantas cosas que se viven que no alcanzaríamos en un espacio de estos, pero que es importante ir paso a paso, identificar aspectos también generales e ir tomándolos, ir reconociéndolos, para empezar a mirar también todas esas herramientas valiosas que desarrollamos y que quizás las olvidamos en esa etapa. Todas esas herramientas que hicimos, que dijimos en algún momento, no sé cómo logré hacer esto, y que quizás se nos olvidó y no nos volvimos a dar esa oportunidad de ser a veces arriesgados al tomar decisiones, de ser a veces también darnos ese permiso para poder cambiar y hacer otra cosa. Entonces, como también herramientas que utilizábamos en esta etapa,
las dejamos ahí y se quedaron ahí. Y es importante también traerlas y volverlas a revivir, porque esa decisión, esa herramienta, eso que hiciste en ese momento es fundamental para aquello que de pronto en este momento estés viviendo o necesites también tomar alguna decisión, cómo hiciste, qué integraste, qué hiciste para poderlo hacer. Entonces, eso es fundamental que también lo tengamos ahí presente, que hubo cosas muy valiosas que hicimos en esa etapa y las dejamos allí. Que recordemos, y acá te hablaba de 3 aspectos y ahorita cierro con los cuatro puntos importantes que te quiero dejar también para cerrar este espacio, pero 3 que te decía que también nos acompañan en este proceso, que muchas veces nos dejaron algunos aspectos negativos, algunos aspectos que nos hicieron también como madres repensarnos también muchas cosas. Entonces, dentro de esos aspectos es revivir esas situaciones que vivimos en ese momento, tener presentes esas situaciones. Eso es fundamental. Quizás en este momento tú digas, yo no quiero revivir esas situaciones, eso fue muy doloroso para mí, pero para poder generar un proceso de transformación y de cambio es importante ir allí a estas situaciones y poderlas revivir para identificar qué es lo que nos dolió, qué fue lo que sucedió y qué es quizás lo que no he perdonado, no he sanado, qué es lo que me está bloqueando, que no me ha permitido continuar y no me ha permitido también sanar como madre y sanar con mi hijo. Y el tercer aspecto que te decía es las emociones. ¿Cuáles fueron esas emociones que más te acompañaron en esta etapa de embarazo? ¿Cuáles fueron las que estuvieron allí latentes y que tú dijiste no? Por decir, pongo el ejemplo con mi hija. Durante el embarazo con mi hija estuve mucho en una emoción y era la emoción de mucho llanto, mucha tristeza, y pensaba que debido a este aspecto, pues mi hija pues iba a ser una persona también demasiado sensible debido a estas situaciones que viví también durante el embarazo. Entonces, todo eso también es importante traerlo y empezarlo a sanar, empezarlo a transformar. Esa emoción que viviste en ese momento durante el embarazo, fue tristeza, fue rabia, fue enojo, fue felicidad, fue frustración. ¿Cuál fue? ¿Cuál fue esa emoción que fue la que estuvo más y más latente allí acompañándote en todo este proceso? ¿Para qué identificarla? Porque a raíz también de esa emoción se generó una situación y a raíz de esa situación hay algo que sanar. Entonces también por eso lo debemos tener presentes y poderlo identificar. Y todo esto, ¿en qué nos acompaña en todo el proceso de crianza y qué tiene que ver con el proceso de crianza desde el vientre? Que cuando yo empiezo a identificar todo esto que sucedió en esta etapa, me empiezo a dar cuenta también que hubo aspectos que me salté, que no los quise y no les di la importancia, no les vi la importancia y no les di el espacio que merecían, que quizás evité cosas para no generar daños, que quizás evité también momentos, personas. ¿Por qué? Porque no queríamos y no queríamos generar otras situaciones. ¿Y esto por qué? Porque quizás en ese momento no teníamos también como las herramientas o no pedíamos la ayuda que correspondía o no sabíamos a quién pedir la ayuda para poder orientar estos procesos que vivimos. Entonces, no es tarde para poderlo transformar, no es tarde para poderlo acompañar. Es importante que nosotros lo traigamos, lo revivamos, lo comentemos, lo dialoguemos con nuestros hijos y que nuestros hijos lo tengan presente para que eso que ellos de pronto, esas situaciones que ellos vivieron, que quizás en ese momento o ahora no las conocían, las conozcan, porque eso les va a permitir también sanar en nosotros como padres,
y sanar ellos como hijos. Y les va a permitir también continuar avanzando también en todos sus procesos. Y para cerrar este aspecto y esta mirada hacia la importancia de acompañar desde el vientre todos los procesos que viven nuestros hijos, porque después nacen y vienen aquí y afloran otras y otros aspectos que nos van y siempre nos van a devolver a mirar qué sucedió atrás, qué fue lo que sucedió, que no quise prestarle la atención, pero que cada vez me va a llamar a que tengo que ir a revisarlo para poderlo acompañar y transformar. Cerramos con 4 aspectos que les había comentado y no sin antes volverles a comentar que vamos a tener nuestro taller gratuito y que por eso estamos desarrollando todos estos espacios para ir un poco más profundo, también que ustedes se permitan conocerme y conocer más también acerca de aspectos de la crianza y también para que conectemos con ese espacio y ese espacio que vamos a tener, ese taller gratuito que te estoy llevando de la mano a través de estas experiencias para conectar con este gran momento que lo vamos a tener el 6 de febrero. Este espacio totalmente gratuito y la invitación es, si deseas participar, si resuena contigo, si consideras que estas herramientas son importantes para ti, escribas aquí en los comentarios la palabra taller y allí te enviaré la información para que quedes de una vez registrado en este taller. Entonces, esto es importante que lo tengamos en cuenta para que seamos partícipes de este gran espacio, para que seamos partícipes de esta experiencia que vamos a vivir. Y como les he dicho en cada uno de los live y de los espacios en que los he acompañado, y es todas estas experiencias y estos encuentros que tenemos, que a las personas que los están viendo en este momento o las que lo ven en diferido, que se permitan tomar lo que consideran en este momento que es fundamental para ustedes. Aquellas cosas que quizás su mente le esté diciendo, ay, eso es una bobada, eso no sirve para nada, déjalo pasar si en este momento considera que no es importante. Sin embargo, aquellos que más rechazamos y que más decimos, eso no vale la pena, es a lo que más debemos prestarle atención. Y para cerrar, entonces el primer aspecto que nos va a traer cuando generamos todos estos espacios y estos espacios de conexión con nuestros hijos y de estar ahí presentes acompañándolos, es que nos van a permitir sentir tranquilidad, paz y ese bienestar de que lo que estamos y lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo como corresponde. Es como esa sensación que tienes allí, que sabes que lo que estás haciendo, lo estás haciendo y que está generando no solo un bienestar en ti, sino en tu hijo. Entonces, importante que tengamos presente es 2, y es que todos estos procesos nos invitan a generar cada vez más canales de comunicación con nuestros hijos. Cada vez más, así nuestro bebé esté en el vientre y todavía no es que no se me ve nada, pero si ya empiezo y sé que estoy en embarazo, empezar a generar esos canales de comunicación con mi bebé, porque me van a permitir acercarme mucho más a él o a ella desde el vientre. Entonces, estos canales de comunicación no solo se generan naturalmente, como es cuando se generan estos canales de comunicación con nuestros bebés, que es a través del cordón umbilical que se generan todas estas conexiones. Nosotros como papás tenemos la posibilidad de generar muchos más canales de conexión, porque los hacemos también a través de esos lenguajes que empezamos a integrar con nuestros hijos. Y un tercer aspecto es cómo aumentamos y descubrimos todos estos canales, entonces generamos una mayor conexión, y es cuando nosotros
empezamos a identificar y conocemos cada vez más a nuestros bebés, pero ¿cómo permitirnos conocer cada vez más a nuestros bebés? Cuando nos conocemos cada vez más a nosotros mismos. Entonces, cuando nos permitimos conocernos cada vez más a nosotros mismos, estamos dando ese permiso porque queremos, y de la misma manera lo vamos a hacer con ese ser que tenemos internamente. Cuando nos amamos a nosotros mismos, en ese mismo sentido, es porque también vamos a generar esa misma conexión y ese amor hacia nuestros hijos. Y ya para esa cuarta herramienta, y esa cuarta herramienta que siempre y siempre te la he manifestado en todos los espacios, y es no olvidar esa conexión a través del agradecimiento. Entonces, el agradecimiento también es fundamental para toda esta experiencia que vivimos con nuestros hijos. Agradecer todo el proceso que transitamos con ellos. No, pero ¿cómo voy a agradecer si me dan náuseas, si no puedo estar, si cualquier cosa me genera vómito, si me vuelvo muy sensible? Claro, todo esto que nosotros vivimos durante el embarazo son experiencias que las debemos agradecer porque nos estamos dando también esa oportunidad para encontrar en cada una de estas situaciones y estas experiencias que vivimos ese don valioso que nos permite ser madres y conectar cada vez más con nuestros hijos. Entonces estos son los 4 aspectos fundamentales que quiero que te lleves de este encuentro del día de hoy, y es cómo nosotros acompañamos esta crianza desde el vientre, cuando también tenemos la certeza, la tranquilidad, el bienestar y la paz en todo lo que estamos desarrollando con nuestro bebé. Cuando nos permitimos y aumentamos esos canales de comunicación con nuestro bebé y con nosotros mismos. Cuando generamos esos espacios de conexión y de conexión, la conexión no solo entre nosotros mismos con nuestro bebé, sino que también hay algo mucho más allá y más poderoso, que algunos lo llamamos Dios, el universo, la tierra, y es que esa energía también nos acompaña en este proceso. Muchas veces cuando estamos en embarazo, siempre también tendemos a volvernos un poco más y más espirituales, y no solo debe ser en estas experiencias que vivimos, debe ser en todo momento, porque nos acogemos para que se nos brinde como esa ayuda, que esa ayuda para que todo salga bien, para que todo se dé como corresponde. Entonces, no solo debemos tomarla en los momentos en que más necesitamos. Esta ayuda y esta herramienta siempre ha estado y siempre ha estado para nosotros, solo que muchas veces nos negamos y nos negamos a aceptarla. Entonces, en esa conexión está esa conexión también espiritual, está esa conexión que era la que te hablaba el día de ayer, y es que tú como madre eres creadora de vida, y así como eres creadora de vida, eres creadora también de muchas más cosas. Entonces tenemos ese don, y ese don se da también por esa conexión, y esa conexión también divina. Y el cuarto aspecto es agradezcamos, y agradezcamos todo lo que estamos viviendo con nuestros hijos y todo lo que vivimos con ellos. Entonces, este encuentro que tuvimos el día de hoy, de corazón deseo que integremos, puede que no sean todas, integremos aunque sea una de las herramientas que te he compartido, y que nos permitamos cada vez ser más sensibles y estar mucho más presentes con nuestros hijos. Así ya nuestros hijos estén grandes, la intención es que nosotros siempre busquemos esos momentos para conectar con ellos, para estar con ellos y para también sanar aquello que de pronto no nos hemos permitido sanar. Feliz y feliz noche para todos, y última como herramienta, y más que una herramienta es una invitación, y es: no olvides registrarte a nuestro taller gratuito 5 pasos para criar sin gritos, frustraciones y amenazas, para que dejes aquí en los comentarios la palabra taller y accedas inmediatamente a este espacio. Gracias, 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 y nos vemos en nuestro próximo live. Aquí en la descripción te estaré comentando cuándo va a ser nuestro próximo live, el cual nos va a permitir también seguir
acompañando, transformando y reconociendo herramientas que nos apoyan para ser padres cada vez más conscientes. Gracias, gracias, gracias.